He conseguido hacer ejercicio de forma constante en los últimos 12 meses. ¿Y cómo he llegado ahí? Después de ser una sedentaria, o si lo hacía de una manera inconstante, a veces sí, a veces no, y eso me producía frustración, baja energía, un diálogo interno destructivo hacia mí misma, querer hacer las cosas y a pesar de que tenía esa conciencia de que quería hacerlo y no lo podía hacer. Superar todas estas situaciones no es fácil ni sencillo. Interfieren una serie de factores que uno tiene que llegar a conocerse a sí mismo para realmente meterle el diente a esto, como decimos. Aproximadamente 2 años yo me quedé sin empleo y esto también fue como una pista para poder seguir haciendo todas estas cosas que yo hacía. Quedarse en el sofá o en el sillón viendo películas todo el día. A sabiendas de todas esas situaciones, yo sabía que tenía que resolver mi situación, porque también dentro de mi pecho había como una fuerza interna que me decía, hey, ¿sabes que tienes que hacer esto? Y no lo estás haciendo. Hey, ¿por qué no mejor te inclinas cuando a veces iba a comprar al supermercado y lo primero que compraba era cosas, porque mi dieta era alta en carbohidratos procesados, ultra procesados, ¿verdad? Y eso pues no me estaba haciendo nada bien. Al contrario, abonaba a la situación en la que yo me encontraba. Yo tenía la conciencia que lo que estaba haciendo no estaba bien porque no me llevaba a buenos resultados. Lejos de eso, como digo, me hundía más y cada vez más y más y más y no le encontraba la fuerza necesaria para poder salir de ahí, aunque tenía la plena certeza y conciencia que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. En eso me metí a una mentoría de nutrición y la vi me gustó mucho toda su programación, porque no solo era lo que ibas a comer, también te daban ejercicio y también trabajaban un poco la parte mental, que eso definitivamente que yo he descubierto en los últimos años, súper vital para cualquier emprendimiento que tú quieras hacer, cualquier meta que quieras desarrollar o alcanzar. Esto es valiosísimo. Entonces comencé a hacerla, duraba 3 meses y pues muchas cosas aprendí, hay muchos tips. Aprendí el hecho de cómo alimentarme mejor, descubrir cuál era como el tipo de alimentación que conmigo misma iba mejor, ¿no? O era más conveniente a mí. Porque lo cierto en esto es que dentro de una familia, la comida, algunas cosas a mí me pueden caer bien, a otro no, ¿verdad? O lo que a ti te cayó bien, a mí no. Entonces uno tiene que aprender a conocerme. En pocas palabras, uno aprende a conocerse cuando comienza como a estudiar y a meterle el foco a estos temas, ¿verdad? Entonces, y como iba poquito a poquito, la salud no, se notaba así visiblemente una mejoría. Traté de no rendirme porque también uno de los puntos que ahí le dan a uno es que mira, has estado los últimos 20 años así y querer venir a cambiar de la noche a la mañana un patrón de conducta o de pensamiento no es tan sencillo. Eso pues me lo metí en la cabeza, me quedó muy claro y trataba que cada vez que yo quería retroceder me acordaba de esa situación y decía, bueno, aquí voy otra vez. Como con los niños, ¿verdad? Cuando uno comienza a caminar y es niñito, uno se cae. Y los niños son el mejor ejemplo de perseverancia y de querer alcanzar sus metas. Ellos se caen, inmediatamente se levantan,
se sacuden el polvo de sus rodillitas y siguen caminando. A lo mejor con lágrimas en los ojos, pero siguen caminando. Y luego les pasa y ya nada, ahí como si nada hubiese ocurrido. Y esa comparación, los adultos la hemos dejado y deberíamos de retomarlo en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Que cuando nos ocurre alguna situación y nos caemos, pues levantarnos. Muchos nos levantamos y seguimos adelante. Oye, hay una fuerza interior que te motiva a seguir adelante. Sin embargo, la realidad en la que uno vive es la circunstancia. Uno se va adecuando a esa y va viendo qué es lo que mejor le conviene y qué es lo que está ahí para que tomarlo a nuestro favor. Bueno, terminé el proceso ese y creo que solo seguí un mes más. Entonces otra vez volví acá. Decía yo, no puede ser, he pagado tanto por esa mentoría y esta vez yo quiero, porque la verdad es que cuando uno recibe una mentoría está recibiendo conocimientos, pero lo más valioso de todo eso es estás recibiendo conocimiento y ponerlos en práctica y ver cómo te va funcionando en el caso de la nutrición, ¿no? Entonces, y así iba haciendo, pero de pronto cuando se acabó, como que se acabó la motivación. Entonces intenté otra vez ya por mis propios medios y por mi propia voluntad ir haciendo, ¿no? Y ir adquiriendo el hábito. Y siempre me acordaba del mentor que decía, recuérdate, aquí sí te tienes que tener paciencia contigo mismo. Es un compromiso y ponle amor si quieres a esto para que te sea más suave, más fácil. Y bueno, trataba de hacerlo ameno, ¿no? Y recordaba, y todavía a la fecha, ya después de un buen tiempo de haber recibido eso, trato de poner en práctica todo lo que aprendí ahí. Cuando tengo oportunidad, me voy a mis apuntes e incluso los veo. Pero sí, en realidad me dejó una serie de experiencias que sí me dieron muy buen resultado. Pero también después viene el mantenimiento, ¿verdad? Y cómo darlo. Luego tuve la oportunidad de otra mentoría que ya era para adquirir unas habilidades que yo quería ver cómo conseguía una oportunidad de obtener ingresos por otros medios, y me metí a esa mentoría también, a una nueva que tenía que ver con el aprendizaje de habilidades, y es ahí donde de tareas hay varios libros que hay que ir leyendo y que se trabaja mucho la mentalidad, y me quedó muy claro que los pensamientos que uno tenga sobre algo o lo puedes ocupar a tu favor o para que te autodestruyas. Entonces, y comencé, ¿verdad? Y caí, y cuánto debe estarte convencido a ti mismo para que esta situación vaya caminando. Y decía, bueno, aquí la única autora de mi vida soy yo. Aquí nadie va a venir a salvarme. Y aún así, aunque alguien quiera, pero si yo no dejo, no permito o no voy dando el ambiente adecuado para que esto se vaya dando, esto no se va a dar. Y entonces, bueno, me puse en clara y una noche dije, bueno, aquí yo tengo que trabajar en mí, yo tengo que poner cartas en el asunto para ir viendo avances. Si no, va a volver a ser otra mentoría en donde si yo no voy aplicando, pues esto no va a tener sentido. Y fue así como me fui metiendo tantos libros que ahí leí, y muchas cuestiones me hacían mucho sentido, ¿verdad? Que cuando uno quiere algo, lo primero es trabajar por sí mismo. Y el ser humano, como es alguien de sentidos, los 5 sentidos se ponen de manifiesto y uno necesita ver cosas tangibles. No es lo mismo que yo les cuente como que se ve, ¿no? Pero digamos, las personas que estaban en aquel momento y que vivieron conmigo esa experiencia, seguramente han notado algo diferente en mí, ¿verdad? Porque todo te va cambiando, vas viendo cambios de actitudes, cambios de cómo percibes al mundo, ante aquella situación que en un momento la pudiste ver de forma atacante.
Ahora ya no es así. Entonces fue así y como comencé, ¿no? Ya parte de mi ejercicio, ya estaba haciendo ejercicio un poco suave, que yo veía resultados tangibles. Y también pues se me recomendó que hiciera ejercicio de fuerza. Ya tenía esos dos. En una tercera mentoría que estuve recibiendo también, que me encantó mucho, que ahí me hizo clic y se me terminó de despejar la mente, que el ejercicio es una disciplina y que esto va aunado con lo que tú quieres llegar o a donde tú te quieres ver posicionado en un futuro cercano. Eso a mí me transformó, definitivamente fue disruptivo porque nunca había visto una disciplina así, o al menos ese era como mi momento, ¿verdad? Y se me iluminó el camino y dije, bueno, esta es una oportunidad para meterle más el diente a eso. Y comencé a correr, me comencé a sentir mucho mejor, sentí que mi energía cada vez se potenciaba más, tenía más deseo de poder hacer más cosas y un día yo me di cuenta y dije, algo está pasando en mí y que esos cambios uno los va notando. Vas viendo cómo la vida se ve diferente, vas viendo oportunidades donde antes solo mirabas obstáculos, o sea, tenías una mentalidad de victimista, ¿verdad? Y eso, gracias a Dios, poco a poco se va dejando atrás. Pero cuando uno de verdad decide trabajar en uno, no hay otra forma. Aunque alguien me quisiera ayudar, definitivamente que la que tiene que tomar la decisión soy yo. Y sí, lo importante, y es una recomendación muy saludable, es apalancarse de personas que especialistas en esto o que conocen del tema y que nos pueden echar una mano porque ya han recorrido primero ese camino, ¿verdad? Y están ahí para darnos un servicio con mucho amor, con mucho profesionalismo, y el invertir en esto es invertir en ti, que es lo mejor que puede ocurrir porque te vas dando cuenta que si tú estás bien, puedes dar lo mejor de ti a los demás. Trabajar en uno mismo es una de las mejores prácticas que hay. Poco se nos enseña de esto y de verdad que quienes tenemos esas oportunidades, pues somos dichosos porque hemos ido superando cosas de la mejor manera, ¿verdad? Que se puede hacer. Sacar el máximo potencial de una persona. Cuando lo va descubriendo, de verdad que uno dice, allí ha estado, se da cuenta de las capacidades, talentos que han estado enterrados ahí por mucho tiempo, hasta que uno decide trabajar en sí mismo y va encontrando todas esas formas de poder superarse y de cómo poder servir a los demás de manera que también se pueda disfrutar de esas oportunidades. Es así como logré, después de mucho tiempo, lograr hacer ejercicio de forma constante, trabajar en mí, dedicarme con personas que conozco, profesionales en el ramo, ¿verdad? En las distintas ramas, y dar como esa oportunidad, sobre todo, abrirse, tener como una actitud de prevención también. Esto ayuda mucho, pues ya no estás actuando desde una reacción para curar, no, sino preventiva, en donde esto te permite ver un poco más allá de lo que uno puede ver, y esto pues nos ahorra muchísimos contratiempos, muchísimos dolores de cabeza cuando uno le apuesta a la salud mental, y sobre todo cómo ir trabajando en uno mismo para sacar cada día
esa mejor versión de ti que está allí escondida y que solo hace falta un poco de decisión y accionar de forma masiva para ir viendo esos cambios. Hago la comparación, una catedral, un edificio, comienza del cimiento y entre esas bases fortificadas, bien analizadas, bien planificadas, se van haciendo. Poquito a poco allí va, ¿verdad? Allí va construyéndose ladrillo a ladrillo, pieza por pieza, después bloque por bloque y poco a poco va tomando forma aquel edificio que luego, ya luego de acabada la obra, pues se puede apreciar su belleza y ya puede ser útil con el correspondiente mantenimiento, por supuesto, pero que se va viendo, ¿no? Poco a poco cómo va construyéndose esa obra, no es de un día a otro. Entonces, también tengamos presente eso. Invertir en nosotros es la mejor forma de poder ayudarnos en primera instancia y también a quienes están en nuestra circuncisión lo más cercana, ¿no? En los que están más próximos a nosotros. Y ese es es un regalo que pienso yo que el ser humano se puede dar cuando es consciente de que necesita de la ayuda de otros. Todos necesitamos de todos y bajo ese esquema las cosas van fluyendo mucho mejor. Así es que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final.